Test de estrés de flexión lateral para el ligamento alar. En esta realizamos una flexión lateral de la cabeza y esta es normal cuando hay una mínima flexión, caso contrario este signo es positivo. Test de estrés rotacional del ligamento alar. Ponemos las manos en esta posición y realizamos un deslizamiento o una presión hacia anterior, y si el deslizamiento es excesivo, el signo es positivo. Test de inestabilidad cervical. Ponemos las manos en esta posición y realizamos una presión en sentido antero-posterior, y si se ve un deslizamiento posterior excesivo, la prueba es positiva. Test de estática para evaluar la arteria vertebral. Realizamos el siguiente movimiento de una extensión y una rotación, y este signo es positivo cuando existe sensación de mareos o alteraciones visuales. El test de distracción cervical para aliviar síntomas neurales. Simplemente realizamos una distracción y es positivo si hay un alivio de los síntomas. Test de compresión para presencia de una radiculopatía. Realizamos una presión a nivel de la cabeza y este es positivo si existe dolor. Spurling test para una radiculopatía cervical. Realizamos el siguiente movimiento y este es positivo si hay una exacerbación de los síntomas o una reproducción de los síntomas. Test de compresión de Jackson para radiculopatía cervical. El paciente rota hacia un lado y realizamos una compresión. Este es positivo si el dolor se irradia a nivel del brazo. El test de tracción cervical para aliviar síntomas neurales. Realizamos una tracción hacia arriba y es positivo si los síntomas se alivian. Test de abducción de hombro para presencia de síntomas radiculares a nivel de C4, C5. Dejamos que el brazo descanse encima de la cabeza y este es positivo cuando hay un alivio de los síntomas. El test de Romberg para la pérdida del equilibrio. El paciente está de pie y cierra los ojos de 20 a 30 segundos y el paciente debe permanecer estable. Si hay balanceos, el síntoma es positivo. El signo del Hermite para evaluar lo que es médula espinal y una posible lesión a nivel de la motoneurona superior. Realizamos el siguiente movimiento, hacemos una flexión de tronco y cuello y flexionamos la cadera. Este es positivo si hay un shock fuerte y dolor. Maniobra de Ason para identificar el síndrome de opérculo torácico. Realizamos la siguiente posición y localizamos el pulso a nivel del radio, y esta prueba es positiva si el pulso desaparece. El test de Allen para identificar el síndrome de opérculo torácico. Realizamos una abducción de hombro, y una rotación externa, y también localizando lo que es el pulso radial. Pedimos al paciente que realice una rotación externa y si el pulso radial desaparece, la prueba es positiva. Test de Ross para síndrome de opérculo torácico. Colocamos al paciente en esta posición y el paciente debe abrir y cerrar las manos durante 3 minutos y la prueba es positiva si el paciente no puede completar la actividad en este tiempo. Test de Gray para compresión en el espacio costoclavicular. Colocamos al paciente en esta posición y el paciente debe inspirar y rotar la cabeza hacia el lado opuesto y realizar una extensión de hombro horizontal, y localizamos nosotros el pulso radial. Si el pulso desaparece, esta prueba es positiva. Test de compresión acromioclavicular. Realizamos una compresión a nivel del acromión y a nivel de la espina de la escápula en la parte posterior, y es positivo si el paciente refiere dolor o existe algún movimiento anormal. El signo de Pásinos, igual realizamos una compresión con estos 2 dedos en la parte anterior y el pulgar en la parte posterior. Realizamos la compresión y el paciente puede referir un aumento del dolor en la articulación acromioclavicular. Los siguientes tests son para inestabilidad glenohumeral. Empezamos con el test de aprehensión anterior, donde realizamos una flexión de codo y hombro 90 grados y realizamos una rotación externa, y el paciente debe referir dolor a la rotación externa. El siguiente es del signo del cajón anterior, donde realizamos el siguiente movimiento y de igual manera el paciente debe sentir una inestabilidad
a nivel del hombro o dolor. Y por último, el test de recolocación, donde colocamos el hombro y codo en flexión de 90 grados y realizamos una presión hacia posterior. Y el paciente es positivo si el paciente no refiere dolor y alivia los síntomas. Ya, el signo del surco, que es para evaluar inestabilidad inferior, glenohumeral y multidireccional. Colocamos las manos en esta posición y con la otra realizamos una distracción. Es positivo si se forma un surco en este nivel. Test para inestabilidad glenohumeral posterior de hombro. El test de cajón posterior, de igual manera como lo hicimos anteriormente con el anterior, pero esta vez hacemos un movimiento hacia abajo. Es positivo si el paciente refiere inestabilidad o dolor. Y el test de aprehensión posterior, colocamos el hombro en una flexión de 90 grados y realizamos una aprehensión hacia abajo. En este test puede ser positivo si se escucha un chasquido o también el paciente refiere dolor o inestabilidad. Test para pinzamiento subacromial. Colocamos al paciente en esta posición y realizamos una rotación interna. Y el paciente debe referir dolor a nivel de hombro. El test de NIR, pedimos al paciente que levante su brazo en 180 grados y realizamos una rotación interna. Es positivo si el paciente refiere dolor. Y por último, el test de Yokum, donde el paciente coloca su mano en el hombro contralateral y realiza el siguiente movimiento. Es positivo si provoca dolor a nivel de hombro. Test para pinzamiento subacromial a nivel de supraespinoso. Pedimos al paciente que realice esta posición y le pedimos que suba. Abre un poco más. Y ahí pedimos que suba y aplicamos una resistencia. Es positivo si al paciente le provoca dolor. Este es el test para evaluar tendinopatía del manguito rotador. Pedimos al paciente que realice una abducción del hombro de 180 grados y que luego descienda lentamente. Este test es positivo si el paciente no puede realizar el test debido al dolor. Los siguientes tests son para tendinopatía del tendón del bíceps. El test de Jergason, donde le damos la mano al paciente y pedimos que realice una supinación. Colocamos el otro brazo a nivel de la cabeza del tendón largo del bíceps y el paciente realiza la supinación con resistencia. Es positivo si existe dolor a nivel de hombro, especialmente en la cabeza larga del bíceps. El siguiente es el test de Spitz, donde pedimos al paciente que realice una flexión de hombro de 90 grados, pero con resistencia. Y es positivo si aparece un dolor a nivel del tendón largo del bíceps. Sube. El siguiente igual es un test para pinzamiento subacromial. Pedimos al paciente que coloque su mano en el hombro y nosotros le damos hacemos una abducción de hombro. Y es positivo si provoca dolor en el paciente. Test Lift Up o test de Napoleón, que es para evaluar el músculo subescapular. Pedimos al paciente que realice una rotación interna y que despegue su brazo de la espalda con una resistencia. Es positivo si el paciente no puede realizar este movimiento debido al dolor. Los siguientes tests son para desgarro del labrum. Empezamos con el test de compresión activa u O'Brien test, donde pedimos al paciente que realice una flexión a 90 grados, una aducción de 10 grados y realizamos una rotación interna. Y con una resistencia pedimos al paciente que realice una flexión de hombro. Este es positivo si el paciente refiere dolor a la primera maniobra y alivia a la segunda. El test de Crank, colocamos al paciente en una abducción de 160 grados y el codo en una flexión de 90. Y realizamos rotaciones tanto externas como internas y es positivo si provoca dolor al paciente en todo el trayecto de la prueba.
Para el test de compresión y rotación, colocamos al paciente ahora en una flexión, en una abducción de 90 grados y igual manera realizamos rotaciones externas e internas, y es positiva si provoca dolor. Igual este es un test para desgarro del labrum que se denomina Cleaver Test. Colocamos al paciente en esta posición y ofrecemos una resistencia en la parte posterior del hombro, donde el paciente debe vencer la resistencia. Y es positivo si provoca dolor en el paciente. Es de Tinels. Empezamos, es para compresión del nervio cubital a nivel del túnel cubital. Realizamos de 4 a 6 golpes a nivel del túnel cubital. Y es positivo si el paciente refiere una sensación de hormigueo a nivel del recorrido del nervio cubital. El siguiente es test para codo de tenista, donde se evalúa tendones extensores de muñeca. Pedimos al paciente que venza la resistencia y este test es positivo si provoca dolor en la parte lateral del codo. Ya. Igualmente, otro test para evaluar la epicondilitis lateral es el test de Mills, donde colocamos al paciente en esta posición y él debe realizar una extensión. De igual manera es positivo si existe dolor en la parte lateral del codo. Ahora, lo contrario, que sería el test de codo de golfista, que evalúa tendones flexores de muñeca. Pedimos al paciente que se coloque en esta posición y colocamos una resistencia. Este test es positivo si hay dolor en la cara medial del codo. Los siguientes tests son para compresión del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. El primero es el signo de Tinels, donde vamos a dar unos golpes a nivel del túnel del carpo en la muñeca, y es positivo si el paciente refiere dolor u hormigueo a nivel del recorrido del nervio. El test de Finals, pedimos al paciente que se coloque en esta posición y que realice una compresión. Es positivo igual si existe un hormigueo, una sensación de hormigueo en el recorrido del nervio. El siguiente es el test de compresión del carpo, donde realizamos una compresión con los pulgares a nivel del ligamento transverso durante más o menos con unas 2.7 kilogramos de presión. Y es positivo si el paciente refiere dolor o una exacerbación de los síntomas a nivel del recorrido del nervio mediano. Este es un test de tensión de extremidad de miembro superior para síndrome del túnel carpiano, donde realizamos los siguientes movimientos. Colocamos la mano en una posición de pistola y realizamos el siguiente movimiento. Este signo es positivo si el paciente refiere exacerbación de los síntomas o también una sensación de hormigueo a nivel del recorrido del nervio, donde existe más dolor si el paciente hace una inclinación contralateral y menos dolor si el paciente realiza una inclinación ipsilateral. Este es un test para inestabilidad del escafoides, donde pedimos al paciente que coloque la mano en esta posición y realizamos una compresión a nivel del escafoides. Realizamos la compresión y pedimos al paciente que realice desviaciones cubitales. Este test es positivo si al paciente le provoca dolor o también incluso si se escucha unos jirs o golpes secos a nivel del escafoides, y esto refiere inestabilidad en el mismo. El test de Finkelstein, que es para tendinopatía de tendinitis de Kerbein, donde pedimos al paciente que realice el siguiente movimiento. El pulgar hacia adentro, presionamos y realiza una desviación cubital. Es positivo si hay dolor a nivel de las tiloides del radio. Test de compresión, con este se puede evaluar fractura del hueso escafoides, donde realizamos una compresión axial a nivel del hueso escafoides. Realizamos una compresión axial
y esta es positivo si hay dolor a nivel de la tabaquera anatómica. Test de compresión para una fractura en el escafoides. En esta realizamos una compresión axial a nivel del escafoides para generar mayor estrés a nivel de la fractura y es positivo cuando hay dolor a nivel de la tabaquera anatómica. El test de teclado de piano para inestabilidad radiocubital a nivel distal. Realizamos una compresión a nivel de la cabeza distal del cúbito y este signo es positivo si existe una hipermovilidad o si refieren dolor a nivel radioulnar en la parte distal. El siguiente test es el test de compresión ulnar para desgarro del cartílago triangular, donde damos la mano a nuestro paciente y colocamos esta mano a nivel de la muñeca y pedimos al paciente que realice desviaciones cubitales. Este signo es positivo si hay dolor en la parte cubital o incluso crepitación. Test de aproximación escapular pasiva para ver alteración mecánica en las vértebras dorsales altas T1 y T2. Realizamos el siguiente movimiento de aproximación de escápulas y es positivo cuando provoca dolor a nivel de esta área y compromiso en raíces nerviosas T1, T2. Slump test para valorar disfunción neurológica de origen medular. Realizamos los siguientes movimientos y pedimos al paciente que haga una flexión de cabeza y tronco. Este es positivo si hay reproducción del dolor. Signo de Scheppelmans para diferenciación del dolor torácico. Aquí pedimos al paciente que haga una inclinación de tronco y si hay dolor a nivel del lado cóncavo es una neuralgia y si hay dolor a nivel del lado convexo significa una pleuritis. El test de longitud de extremidades inferiores, en esta es para medir la desigualdad de la longitud en miembros inferiores. Entonces colocamos una cinta métrica a nivel de la espina ilíaca antero superior y le extendemos hacia los malleolos, que pueden ser el interno o el externo. Y se considera normal entre 1 y 1.5 centímetros de desigualdad. Medimos de la espina ilíaca antero superior hasta los malleolos, puede ser interno o al externo. A continuación vamos con el test de Crane, que es para ver el grado de anteversión femoral, donde colocamos al paciente en esta posición y pedimos que flexione la rodilla. Hacemos una rotación externa e interna de cadera para colocar el fémur paralelo a la camilla. El grado de anteversión femoral es normal entre 10 y 15 grados. Ya. El test de longitud de extremidades inferiores, en esta es para medir la desigualdad de la longitud en miembros inferiores. Entonces colocamos una cinta métrica a nivel de la espina ilíaca antero superior y le extendemos hacia los malleolos, que pueden ser el interno o el externo. Y se considera normal entre 1 y 1.5 centímetros de desigualdad. Test de McCarthy para valorar lesión del labrum. Realizamos una flexión de cadera, una aducción y una rotación interna de cadera. Es positivo si hay dolor en la ingle y desde esta misma posición realizamos una extensión de cadera y es una lesión en el labrum posterior y el anterior sería una lesión en el labrum anterior. El test de Fire para valorar una contractura en el músculo piramidal. El paciente está en decúbito lateral, hacemos una flexión de cadera, una aducción y una rotación interna de cadera. Es positivo si provoca dolor a nivel del cuerpo del músculo piramidal. El test de Score para valorar lesión del labrum. Realizamos en el paciente en decúbito supino. Pedimos que flexione la cadera y rodilla a 90 grados. Realizamos una compresión a nivel de rodilla y realizamos rotaciones interna y externa. Este es positivo si hay dolor durante la prueba. Para el test de Thomas, para ver acortamiento de la musculatura flexora de cadera, pedimos al paciente que esté en una posición sedente, que tome una de sus piernas y que caiga hacia atrás.
si levanta la pierna contralateral, es un signo positivo para acortamiento de la musculatura flexora de cadera. El test de Elie para acortamiento de la musculatura del recto femoral. Realizamos una flexión de rodilla de forma pasiva y si el paciente compensa a nivel de cadera o empieza a levantar la cadera, es positivo para un acortamiento del recto femoral. El test de Over para ver una contractura en la bandilla iliotibial. Entonces realizamos una extensión de cadera con una flexión de rodilla y una abducción. Pedimos al paciente que mantenga esta posición. Si no mantiene y la pierna cae hacia abajo, es un signo positivo para una contractura en la bandilla iliotibial. El test de Milgram para valorar compromiso de disco intervertebral. Este test es positivo si hay dolor a nivel de la zona lumbar y en la cara posterior del muslo. Colocamos al paciente en esta posición, con las manos sobre el pecho, y pedimos al paciente que levante unos 10 centímetros las piernas y mantenga esta posición. Es positivo si hay dolor en la zona lumbar. Para el test de Crane-Bursinski, para una lesión mecánica en la columna lumbar, pedimos al paciente que flexione las dos piernas, mantenga ahí, y también flexione la parte del cuello y extienda la pierna del lado afectado. Extiende. Este test es positivo cuando hay dolor a nivel de la zona lumbar y también en el cuello. Y a nivel de la extensión también existe un dolor. El test de nalgas para valoración del nervio femoral. Pedimos al paciente que se acueste boca abajo. Realizamos una flexión de rodilla pasivamente. Y si siente dolor a nivel del nervio femoral, es positivo. Test SLR para herniación discal. Pedimos al paciente que flexione la cadera, hacemos una plantiflexión y también que flexione el cuello. Este es positivo si el dolor se irradia en el recorrido del nervio ciático. Para el signo de Braga es para una compresión radicular. Levantamos la pierna del paciente y hacemos una plantiflexión. Este es positivo cuando el dolor sigue el recorrido a nivel del nervio ciático y también indica una compresión radicular que puede ser entre L4 y S1. El test de la SEGE para valorar presencia de dolor lumbar. Igual realizamos una flexión de cadera y una plantiflexión. Esta es positivo cuando hay dolor a nivel de los 35 grados, donde hay una lesión extradural del nervio ciático, a los 70 grados cuando hay una patología lumbar articular y a los de 30 a 75 grados serían alteraciones de las raíces nerviosas. El test de Adams para ver una escoliosis estructural o funcional, únicamente pedimos al paciente que realice una flexión de tronco y podemos ver si hay gibas o alguna anomalía a nivel de la columna. El test de Trendelenburg que evalúa la musculatura pelvitrocanteriana, en especial el glúteo medio. En esta pedimos al paciente que realice una flexión de cadera y flexión de rodilla y tendríamos que ver a nivel de las crestas ilíacas si existe un descenso. Este es positivo. Ahí, sube. Como dije anteriormente, si existe un descenso a nivel de la cresta anterosuperior, es positivo. El test para la valoración de la articulación sacroiliaca, el test de muelle, donde pedimos al paciente que esté en decúbito prono y realizamos una compresión a nivel de la articulación sacroiliaca y esta es positiva si produce dolor o también si hay hipomovilidad. Entonces realizamos una compresión, que esta debe ser rápida. El test de Yeoman, igual para valoración de articulación sacroiliaca, flexionamos la pierna del paciente. Y si hay un dolor a nivel de columna lumbar, el signo es positivo. En el test de Gaeslen para valoración de articulación sacroiliaca, pedimos al paciente que se tome la pierna contralateral y la otra la llevamos hacia una hiperextensión de cadera, donde es positiva si hay dolor a nivel de la articulación coxofemoral o a nivel de la articulación sacroiliaca.
El test de Patrick Faber para articulación sacroiliaca, donde esta es positiva si hay un dolor a nivel de glúteo. Realizamos el siguiente movimiento y una presión. Ya, el test de Gidget para una valoración en la restricción de la movilidad sacroiliaca. Colocamos los pulgares a nivel de la espina ilíaca posterior superior y también a nivel de S2. Pedimos al paciente que flexione la pierna. Y esta es positiva si la espina ilíaca posterior superior se mueve en dirección dorsal y caudal con relación a S2. El test de long sitting para valoración de la torsión del hueso ilíaco, donde el paciente está acostado. Pedimos que cambie a una posición sedente y si la pierna está corta y que al momento de sentarse se alarga, es una torsión posterior del hueso ilíaco. Levántate. Y si la pierna empezó larga y al momento de sentarse se hace aún más larga, es una torsión anterior del hueso ilíaco. Levántate. El test de inestabilidad medial de la rodilla para los ligamentos colaterales, tanto mediales como medial como lateral. Para el ligamento lateral, realizamos el siguiente movimiento. Donde si hay alguna lesión a nivel del ligamento colateral lateral, se va a hacer un bostezo a nivel de la parte externa de la rodilla y se realiza el movimiento contrario para el ligamento medial. Y esta es positiva, de igual manera si hay dolor en la cara medial de la rodilla o también se forma un bostezo. Y este sería el test de inestabilidad medial. El test de Latchman para valoración del ligamento cruzado anterior, donde colocamos una mano por encima de la rodilla y que sostenga el fémur y la otra movilizamos la tibia. Donde si hay un desplazamiento de la tibia con relación al fémur, esta prueba es positiva. El test de cajón anterior para ver la integridad del ligamento cruzado anterior. Igual pedimos al paciente que realice una flexión y colocamos los pulgares en los cóndilos y realizamos el siguiente movimiento. Y si hay un desplazamiento con relación de la tibia con relación al fémur, esta prueba es positiva. El test de cambio de pivote para valoración de roturas del ligamento cruzado anterior. Colocamos al paciente en esta posición. Hacemos una fuerza en la rodilla para fuerza en valgo y rotamos la tibia internamente. Y esta es positiva si el platillo tibial se subluxa anteriormente. El test de cajón posterior para la valoración de la integridad del ligamento cruzado posterior. De igual manera pedimos la flexión de la rodilla del paciente y realizamos el movimiento contrario al ligamento cruzado anterior, que sería este. Donde si hay un desplazamiento del fémur, de la tibia, perdón, a nivel de fémur, la prueba es positiva. El test de Goldfried para valoración del ligamento cruzado posterior. Colocamos en esta posición y observamos los relieves de la rodilla, que este se pierde cuando existe una rotura del ligamento. Test de McMurray para valoración de meniscos. Al realizar una rotación externa, si indica dolor, es una lesión en el menisco externo, y si realizamos una rotación externa, indica dolor, es una lesión a nivel de menisco externo. Test de McMurray para valoración de los meniscos. Cuando realizamos una rotación externa y existe dolor, es una lesión en el menisco externo, de la siguiente manera. Realizamos rotación interna
y si existe dolor es positivo para lesión en menisco externo, y si realizamos una rotación externa y hay dolor es una lesión a nivel de menisco interno. Test de Apples para la valoración de los meniscos. Nos ponemos en esta posición con el paciente y realizamos tanto rotaciones externa como interna, y es positivo si este provoca dolor a nivel del compartimento lateral de la rodilla. Ya, test de inclinación rotuliana o TIL para valorar un síndrome femoropatelar. Con la rodilla extendida tomamos la rótula del paciente y realizamos inclinaciones de la rótula. Y este es positivo según el lado en el que se incline más. Test de Glide para apreciar el grado de indemnidad de los ligamentos laterales de la rótula. Tomamos la rótula con los índices y los pulgares y realizamos deslizamientos hacia ambos lados. Este es positivo cuando hay un deslizamiento mayor hacia uno de los dos lados. Ya, el signo de Clark para evidenciar la alteración de la biomecánica femoropatelar. Ponemos una restricción del movimiento a nivel superior de la rótula y pedimos al paciente que contraiga el músculo. Y este es positivo si hay dolor durante la ejecución de la prueba. El test de McConnell para evidenciar condromalacia rotuliana. Pedimos al paciente que esté en sedente y que realice contracciones isométricas de diferentes grados, que son de 30, 60 y 120 grados. Empezamos con 30 y pedimos una contracción en 60 y al final en 120. Esta es positiva si hay dolor durante la prueba. Test de Noble para identificar una fricción a nivel de la banda iliotibial. Pedimos al paciente que se ponga en esta posición y hacemos una presión a nivel de cóndilo femoral. Extendemos la rodilla pasivamente hasta los 30 y 40 grados y luego pedimos al paciente que lo haga de manera activa. Esta es positiva si hay dolor intenso durante la prueba. Test de línea de Face para identificar el grado de descenso de la bóveda plantar. Realizamos 3 puntos como referencia: en el maleolo medial, en la articulación metatarsofalángica y el del medio en la tuberosidad del navicular. Pedimos al paciente que asiente el pie en el suelo y este es positivo si hay un descenso a nivel del punto medio. Test de pinzamiento de Molly para un pinzamiento anterolateral de tobillo. Tomamos el pie del paciente y realizamos una presión a nivel de esta articulación. Con la presión hacemos una flexión plantar y luego llevamos a una dorsiflexión. Este es positivo si produce dolor a la dorsiflexión. Es de dorsiflexión y eversión para valorar síndrome de túnel del tarso. Colocamos al paciente en esta posición y realizamos una dorsiflexión y una eversión. Esta es positiva si hay tensión a nivel de la fascia. Test de cajón anterior para evaluar el grado de inestabilidad anterior de tobillo. Realizamos el siguiente movimiento. Y este es positivo si hay un dolor excesivo o un desplazamiento excesivo. Test de cajón anterior para evaluar el grado de inestabilidad anterior de tobillo. Realizamos los siguientes movimientos y este es positivo si hay un desplazamiento excesivo. El talar para evaluar esguince lateral de tobillo. Realizamos una inversión forzada y una plantiflexión y esta prueba es positiva si aparece dolor. El test de Thompson para valorar una rotura completa del tendón de Aquiles. Realizamos una presión a nivel de la pantorrilla y este es positivo si no hay una plantiflexión. El test de Paper Grip, que es para evaluación de los músculos intrínsecos del pie. Pedimos al paciente que trate de llevar el cartón por debajo del pie. Este es positivo si el usuario no puede realizar la actividad. Test Boom para evaluar fractura del calcáneo por estrés. Damos
un golpe fuerte a nivel del talón y este es positivo si aparece dolor. Test de figura del 8 para valorar edema a nivel de piel. Empezamos desde el malleolo externo y pasamos la cinta en forma de 8. Ya, esta medida se tomará 3 veces y luego se sacará un promedio. Signo de Homans para evaluar tromboflebitis venosa profunda. Realizamos el siguiente movimiento y este es positivo si aparece dolor en la parte posterior de la pierna.